Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la farándula turca para desentrañar uno de esos misterios que siempre generan conversación y especulación. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y por qué, según ciertos reportes, describió a Hande Erçel como difícil. Sí, así como lo oyen. Este tema ha estado circulando, ha generado mucho debate entre los fans y, como siempre, aquí estamos para intentar arrojar un poco de luz sobre ello, basándonos en la información que ha salido a la luz. Antes de sumergirnos de lleno, les quiero recordar algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y crecemos gracias a ustedes. Ahora, ¿qué significa exactamente que Kerem Bürsin describiera a Hande Erçel como difícil? Y más importante aún, ¿cuáles son las claves que nos podrían ayudar a entender esta aparente descripción? Para ser honestos, el mundo del espectáculo a menudo está lleno de rumores, de interpretaciones, de filtraciones que pueden ser ciertas o no tanto. Y cuando se trata de parejas tan queridas y seguidas como lo fueron Kerem y Hande, cada palabra, cada gesto, cada mención adquiere un peso enorme. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, que nació en las grabaciones de la exitosa serie Senkal Kapm, capturó la atención de millones de personas. No solo por la química innegable en pantalla, sino también por la evolución de su relación fuera de cámaras. Pasaron de compañeros de trabajo a una pareja que para muchos representaba el ideal del amor joven y exitoso. Sus fotos juntos, sus viajes, sus tiernos mensajes en redes sociales, todo era seguido con devoción por una legión de fans que los bautizaron cariñosamente como Hande Kerem. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Y aquí es donde entra en juego esta peculiar descripción que Kerem supuestamente hizo de Hande. Según se rumorea y se ha comentado en diversos medios de comunicación y foros de fans, en algún momento, en un contexto privado o quizás en una entrevista donde se le preguntó sobre las cualidades de sus compañeras de trabajo o sobre las relaciones en general, Kerem habría utilizado la palabra difícil para referirse a Hande. Lo primero que debemos considerar al escuchar algo así es el contexto. La palabra difícil puede tener connotaciones muy variadas. No es lo mismo decir que alguien es difícil en el sentido de ser complicado, conflictivo o poco cooperativo, que decir que es difícil en el sentido de ser exigente, tener altos estándares, o ser una persona con una personalidad fuerte y decidida. En el ámbito profesional, por ejemplo, un actor o actriz que es difícil podría ser aquel que es muy metódico, que exige la perfección, que cuestiona las decisiones del director para asegurarse de que su personaje esté bien desarrollado. Esto, lejos de ser algo negativo, puede ser una señal de profesionalismo y dedicación. Si nos enfocamos en la dinámica de pareja, una persona difícil podría ser alguien que no se conforma fácilmente, que te reta a ser mejor, que no teme expresar sus opiniones o necesidades. Esto, si se maneja con respeto y entendimiento mutuo, puede ser un pilar para una relación sana y duradera, donde ambos se empujan a crecer. Ahora, la cuestión es, ¿a qué se refería Kerem Bürsin específicamente? Las filtraciones y los rumores son, por naturaleza, fragmentarios. A menudo se sacan de contexto, se exageran o se malinterpretan. Es muy posible que esta descripción, si es que existió tal cual, haya sido malinterpretada o que la fuente que la divulgó no haya tenido acceso a toda la historia. Una de las claves para entender esta situación podría ser la percepción que cada uno tiene de la otra persona y de la relación. Kerem, como actor, es conocido por ser bastante reservado sobre su vida personal. Si bien ha sido abierto sobre su relación con Hande en el pasado, siempre ha mantenido un cierto nivel de privacidad. Hande, por otro lado, es una figura pública con una personalidad carismática y una gran base de seguidores que la ven como una persona accesible y dulce. Podría ser que esta diferencia en la forma en que son percibidos por el público haya llevado a una descripción que suene más dura de lo que Kerem realmente quiso decir. Otra posibilidad a considerar es la presión que conlleva una relación tan mediática. Cuando dos personas tan famosas están juntas, cada aspecto de su vida se convierte en noticia. Las expectativas de los fans, los comentarios de los medios, las constantes preguntas sobre el futuro de la relación, todo eso puede generar un estrés significativo. Quizás la palabra difícil se refiera a la complejidad de mantener una relación.
Ion en el ojo público a los desafíos que enfrentan como pareja debido a sus carreras y a la atención constante. También podríamos pensar en las diferencias individuales. Cada persona tiene su propia forma de ser, sus propios temperamentos, sus propias maneras de lidiar con las situaciones. Es natural que en cualquier relación, ya sea de amistad, profesional o romántica, haya diferencias que puedan ser percibidas como difíciles por la otra persona en determinados momentos. Esto no implica que haya un problema fundamental, sino que son aspectos de la personalidad que requieren comprensión y adaptación. Si analizamos las entrevistas que ambos han dado por separado, podemos notar algunas pistas. Kerem, por ejemplo, ha hablado sobre la importancia de la comunicación y el respeto en una relación. Ande, por su parte, ha expresado en ocasiones que valora a las personas que son honestas y directas. Podría ser que Ande tenga una personalidad muy directa, que no tema expresar lo que piensa, y que Kerem, en su momento, haya percibido esto como un desafío o algo que requería un esfuerzo adicional de su parte para entender o manejar. No necesariamente algo negativo, sino algo que implicaba una dinámica más intensa. Pensemos en la posibilidad de que la descripción haya sido utilizada en un sentido positivo, aunque suene paradójico. Alguien difícil puede ser alguien que te saca de tu zona de confort, que te reta a ser mejor, que te obliga a reflexionar y a crecer. En el ámbito de una relación romántica, este tipo de dinámica puede ser increíblemente valiosa. Si Kerem sentía que Ande lo desafiaba, lo inspiraba a ser un mejor actor, una mejor persona, o simplemente lo mantenía alerta y comprometido en la relación, entonces difícil podría ser una forma un tanto brusca, pero quizás sincera, de describir esa influencia positiva. Además, no olvidemos que la separación de Kerem y Ande fue un golpe duro para muchos fans. Y cuando una relación termina, es natural que surjan teorías y especulaciones sobre las razones detrás de la ruptura. Es posible que esta descripción, si realmente provino de Kerem, haya sido sacada a relucir en el contexto de su separación, intentando justificar o explicar lo que sucedió. Sin embargo, es crucial recordar que solo ellos dos saben la verdad de su relación. Para profundizar un poco más, consideremos el momento en que esto podría haber ocurrido. Si fue durante el apogeo de su relación, podría haber sido una observación interna que salió a la luz por accidente. Si fue después de la separación, el tono y la intención podrían ser diferentes. El lenguaje corporal, la entonación, el contexto de la conversación completa son elementos que se pierden cuando solo se tiene una frase aislada. Otra clave podría ser la diferencia en sus trayectorias profesionales y sus experiencias vitales hasta ese momento. Kerem, por ejemplo, lleva más tiempo en la industria del entretenimiento turco y ha tenido experiencias diversas. Ande, aunque también con una carrera prolífica, podría tener una perspectiva diferente o haber desarrollado ciertos rasgos de personalidad influenciados por su camino. Estas diferencias al interactuar pueden crear dinámicas interesantes, que algunos podrían etiquetar como difíciles si no se entienden completamente. Es importante también mencionar el rol de las redes sociales y los medios de comunicación en la difusión de este tipo de información. Un rumor puede volverse viral en cuestión de minutos, alimentado por el interés del público. A menudo estos rumores no tienen una base sólida, pero la repetición y la especulación terminan por darles cierta verosimilitud, al menos en la mente de algunos. Si pensamos en la posibilidad de que Kerem haya descrito a Ande como difícil, en el contexto de su trabajo juntos, podría referirse a su dedicación, a su exigencia para con ella misma, a su búsqueda de la perfección en cada escena. Muchas actrices y actores que son apasionados con su arte pueden ser descritos como difíciles en el sentido de que son intensos, que no se conforman con menos de lo mejor y que pueden requerir que sus compañeros de reparto estén al mismo nivel. Esto, para un colega actor como Kerem, podría haber sido algo que admiraba profundamente, aunque también requiriera un gran esfuerzo de su parte. Una última clave, quizás la más importante, es la subjetividad de la percepción. Lo que para una persona es difícil, para otra puede ser simplemente intenso o apasionado. La interpretación de una palabra tan ambigua como difícil depende en gran medida de quién la dice, a quién se refiere y en qué contexto. Sin esa información completa, estamos navegando en aguas de especulación. Para resumir, las claves para entender por qué Kerem Bürsin podría haber descrito a Hande Erçel como difícil giran en torno a varios puntos: el contexto de la descripción, la posible interpretación positiva de difícil como desafiante o exigente, las presiones de una relación mediática, las diferencias individuales entre ellos, y la subjetividad de la percepción humana.
Es posible que se refiera a su profesionalismo, a su personalidad fuerte, o simplemente a la complejidad inherente a cualquier relación humana, magnificada por la fama. Es fundamental recordar que en ausencia de declaraciones directas y claras de Kerem o Hande sobre este asunto específico, todo lo que tenemos son interpretaciones y rumores. Y aunque es fascinante especular y analizar, debemos ser cautelosos al sacar conclusiones definitivas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las posibles razones detrás de la supuesta descripción de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel como difícil, analizando las distintas facetas que esta afirmación podría tener. Espero que este análisis les haya resultado intrigante y esclarecedor. Quiero agradecerles enormemente por haber estado conmigo hasta el final. Su atención es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem se refería a algo negativo o más bien a una cualidad positiva? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y lo encontraron interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también son fans de Kerem y Hande, o que simplemente disfrutan de los chismes del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.